En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días. Hoy estoy más feliz que nunca. La verdad es que hablar del carácter de Dios y hablar de su forma de ser, para mí es una gran emoción, una emoción demasiado fuerte. Pero bueno, aquí estamos para exponerlo y para que ustedes disfruten conmigo este placer tan grande. Hoy vamos a hablar del carácter de Dios en relación con el gran conflicto, porque no se puede apartar una cosa de la otra. Yo no puedo entender el carácter de Dios si el estudio de él está aislado del gran conflicto entre Cristo y Satanás, porque el estudio del carácter de Dios no es simplemente un tema relacionado con el gran conflicto, es el objeto mismo del gran conflicto. Ese es el objetivo. Lo que el diablo dijo era en contra del carácter de Dios, iba en contra de su forma de ser, de actuar y de pensar. Así es que ese es el meollo del asunto, es el gran conflicto. Esta terrible lucha comenzó en ese punto donde por la ciega exaltación Lucifer no pudo ver más a Dios como Él es. Pero me equivoqué, espérese un momentito, frenemos aquí, porque no hemos orado y nosotros no podemos hacer las cosas sin antes elevar una plegaria al Señor. Entonces vamos a orar primero que todo. Amantísimo Padre, estamos aquí delante de tu presencia para darte gracias porque nos estás enseñando a conocerte, a amarte, a apreciarte, a agradecerte todas las bendiciones que nos das, porque sin conocer tu carácter no podríamos hacerlo, y cuando te conocemos, cuando abrimos nuestro corazón y entendemos tu santo amor, es que podemos estar confiados, agradecidos, preparados y todas las cosas lindas y buenas que nos das. Así es que te pedimos por favor que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos entender mejor tu carácter y apreciarlo como tú lo mereces, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuemos. Es que estoy tan emocionada de este tema que se me olvidó orar. Bueno, el orgullo apareció antes. Es que mucha gente cree que este problema ocurrió en el huerto del Edén, nada más. No. El problema ocurrió desde antes de la fundación del mundo. La terrible lucha comenzó en este punto donde la ciega exaltación, Lucifer no pudo ver más a Dios como Él es y se sometió a sí mismo a una guerra contra Dios. El orgullo apareció antes, pero su madurez en una relación activa no ocurrió hasta que él primeramente tuvo una falsa concepción del carácter de Dios. De alguna manera, Satanás reconoció la directa conexión entre la distorsión de la verdad acerca de Dios y la semilla de la rebelión.
Él en su mente distorsionó el carácter de Dios. Por eso cuando nosotros no entendemos el carácter de Dios, tenemos una mente reprobada, una mente distorsionada. ¿Qué nos afecta? Porque si nosotros distorsionamos las cosas, nos quedan como un adefesio, ¿verdad? De alguna manera Satanás reconoció la directa conexión, él la reconoció, pero no la asimiló. Por lo tanto, para lograr este objetivo y conducir a los habitantes del universo a una posición contra Dios, los sedujo a creer que Dios era un mentiroso y un destructor. Y todo ángel que le creyó se unió a sus filas, porque este conflicto empezó en el cielo, no empezó aquí en la tierra. Lógicamente que cuando Dios crió al ser humano, Él se dispuso a jalar a los seres humanos hacia sus filas, como hizo con los ángeles. El mismo principio de acción apareció en la caída del hombre. Millones y millones han continuado sosteniendo estos conceptos erróneos de ver a Dios desde entonces como el resultado directo de la multiplicación de la iniquidad e inmortalidad y en la profundización y extensión del gran conflicto. Porque eso es lo que pasa, creemos a Dios como una persona inicua e inmortal que se aprovecha de nosotros, que nos exige hacer cosas que nosotros no queremos hacer, o que nos exige que nosotros dejemos de hacer cosas que no queremos dejar de hacer. Y fue exactamente en este punto donde, al entenderse mal el carácter de Dios, en primer lugar comenzó a surgir lo que es el espíritu de la rebelión produjo. Desde entonces, donde quiera que estas falsas concepciones han continuado, esa rebelión ha empeorado. Por lo tanto, únicamente cuando esas falsas concepciones hayan sido completamente aclaradas y repudiadas, la rebelión terminará y una paz permanente y universal retornará. Mientras nosotros tengamos este carácter distorsionado de lo que es Dios, vamos a tener una mente distorsionada. Y vamos directo al fracaso, porque vamos directo al fracaso, vamos directo a la esclavitud. Pero si por el contrario entendemos el carácter de Dios, vamos a tener vida eterna, paz, gozo, felicidad y toda buena dádiva que viene de Dios. Y Dios muy bien sabe esto. Y casi durante 6,000 años se ha demostrado que esas falsas representaciones de Satanás acerca del carácter de Dios y su gobierno han traído solamente muerte y desolación al mundo. Porque ha traído muerte y desolación al mundo. Es allí de donde Dios está buscando salvarnos. Él conoce y nosotros debemos conocer que esto es únicamente posible una vez que su carácter sea revelado como Él es realmente. Por tanto, es para salvarnos y no para salvarse a sí mismo. Dios no necesita salvarse a sí mismo. Él está feliz en las alturas de los cielos con las huestes celestiales que quisieron seguirlo, con los mundos que decidieron estar de parte de Él. Él no necesita salvación, pero nosotros sí. Así es que es para salvarnos a nosotros, no es para salvarse a sí mismo, que Dios está buscando la vindicación de su propio carácter. Esto puede ser apreciado y es visto que la ley de Dios y su gobierno son una expresión exacta de su carácter. Dios no tiene un código de conducta para Él. Él es así. Él no puede ser diferente porque Él no muda ni cambia. Él es así como Él es. Pero nosotros sí tenemos que cambiar. Nosotros sí lo tenemos que hacer. Mientras que su gobierno para las naciones se basa en otros principios, esto sucede
con los gobernantes del mundo, pero no con Dios. No con Dios. Esta verdad es hecha clara, comparando los testimonios dados del carácter de Dios con los que se relacionan a su gobierno. Como estos textos sean presentados, deben ser llevados en mente que ellos son declaraciones de lo que Dios es. Él es justicia. Es un principio que uno hace debido a lo que uno primeramente es. Dios, entonces, siendo primeramente justicia, Él hace eso únicamente justicia. Él hace únicamente justicia. Vamos a leer el Salmo 119, 137 y 138, 142. Vamos a leerlos. Y dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Repito, justo eres. Ahí no dice vas a hacer, ni querés hacerlo, ni tu ley lo dice. No, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Y vamos a leer también el Salmo 129, 4 y 145, 17. Dice así: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo en todos. ¿En cuáles? En todos. No hay un solo camino que Él no sea justo. Estas son confirmaciones de lo que Dios es. Ellas son declaraciones de su estado de ser y en la misma esencia de su naturaleza. Esa es la esencia de Dios, es el carácter de Dios, son los principios de Dios. En él está, vamos a leer Daniel 9:7. Daniel 9:7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Él es justo y misericordioso, Ellas son declaraciones de su estado de ser y es la misma esencia de naturaleza. Él es la suma de toda justicia y no hay nada en él aparte de la justicia. De manera que nada más que justicia procede de Dios. Y fue por esta razón que Daniel testificó lo que acabamos de leer. Ahora vamos a leer Isaías 45, 19. ¿Vale? No lo puse, sí lo puse. Espérense para ver. No lo tengo, pero ya lo voy a buscar. 145, 19. Isaías 145, 19. Siempre me pasa que a veces se me queda algún versículo. Ah, no, está malo. Espérense para ver. Isaías 45. No es 145, es 45, 19. 45, 19, que dice así. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios con Isaías. Dice: no hablé en secreto y en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Ese es Isaías 45, 19. Repito, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud.
Esto siendo así, todos los estatutos y mandamientos de Dios son la expresión de su justo carácter. A causa de ser Él justo, es cumplidor de las leyes que ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es así. Y las leyes representan su carácter. Vamos a leer el Salmo 119, 138 al 142. Espérese para ver. Ay, no me digas que no lo puse tan bien. Bueno, eso se los dejo de tarea. Se los voy a dejar de tarea porque si no, no me da tiempo. El 138, espérese para ver, porque no son tantos los versículos. 138, 142. Salmo 119. Salmo 119. Del 118, 119, 138 al 142. Vamos a ver, corroborar si es el Salmo 119. Sí. Salmo 119, 138, 142. Tus testimonios me has recomendado, son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mi pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y tu ley es la verdad. Y proseguimos con el Salmo 97, 2 y el 89, 14. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Van delante de tu rostro. ¿Y qué es lo que pasó? La ley de Dios es la transcripción de su carácter. El tiempo vino cuando Lucifer no pudo ver más esto. En cambio, vio la ley como una cosa y el carácter de Dios como otra cosa. Fue en este punto donde él se entregó a la rebelión y el gran conflicto inició. Vamos a leer Ezequiel 28, 15, que dice así. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que miren en ti. Y vamos a leer Ezequiel 28, 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector, oh querubín protector. El orgullo en sí mismo se desarrolló en Lucifer. No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde el día en que fue criado hasta su caída. Ninguna revelación es dada de esto. Sin embargo, es cierto que tuvo que vivir mucho tiempo, posiblemente millones de años. Durante ese periodo había estado constantemente desarrollándose en todos sus talentos y habilidades en combinación de la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente. Para algunos puede ser extraña la idea de que Lucifer creció en conocimiento, sabiduría y destreza durante todo este tiempo de su existencia, pero no ha de ser imaginado que Dios lo crió como un ser completo. Él fue criado con todo un potencial, sin límites de desarrollo. Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales. No se nos debe olvidar que también, así como Dios es justicia, también es misericordia, y Él nos da libre albedrío. Y no creamos que solo aquí en la tierra, en el cielo tiene que haber también libre albedrío, pero Él se corrompió, renegó del carácter de Dios.
De modo que él se desarrolló de acuerdo con todas las leyes que gobiernan a todas las criaturas, sea en el cielo o en la tierra, porque también nosotros pensamos que esas leyes son impuestas para nosotros nada más. No, 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 no. Son impuestas, es más, ni siquiera son impuestas. Dios quiere que nosotros seamos imagen y semejanza de Él. Y si ese es el carácter de Él, Él quiere que nosotros tengamos el carácter de Dios. Dios ha hecho provisión para que cada ser viviente crezca en toda facultad hasta los más altos niveles de logro. Eso es realizado por el ejercicio de la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos. Así fue con Lucifer, y maravillosos fueron los progresos hechos, hasta que llegó a ser el más resplandeciente de todas las criaturas. Cuando nosotros tenemos un hijo, nosotros queremos que sea bueno, queremos que sea santo, que sea puro, que vaya por buenos caminos. Eso es lo que nosotros queremos, pero también a la misma vez les damos libertad. Tal vez a veces las libertades nos quedan grandes, pero bueno, ahí vamos. Estas riquezas que habían de producir solamente gratitud perpetua y servicio de amor, sirvieron en cambio para sumergirlo. Las criaturas describen estas riquezas como la abundancia de sus contrataciones por las cuales su alma fue llena de violencia. Como cuando yo les digo a los hijos, no tienen que hacer eso porque van en contra de ustedes mismos, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Y eso nos pasa a nosotros y le pasó a Lucifer, porque nosotros, desgraciadamente, a veces lo imitamos. Vamos a leer Ezequiel 28, 16. Otra vez, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, oh querubín protector. La corrupción innecesaria del querubín cubridor por la abundancia de sus contrataciones repetidamente ha destruido a los hombres. En esas repeticiones ha de ser claramente leído el deterioro del primer pecador. Cuando un pueblo inicia bajo la dirección personal del Señor, es pequeño en número y pobre en riquezas materiales. Su sentido de necesidad es proporcionalmente grande, generando un fuerte sentido de total dependencia y fe. Las respuestas liberales de Dios se despierta gratitud y alabanza. Este enriquecimiento espiritual y material lo alivia de las presiones de la necesidad inmediata, pero es cierto que se decae el sentido positivo de dependencia de Dios. La historia verifica que la mayoría falla en esta prueba. Entre más tenemos, más nos olvidamos de Dios, y empezamos a crear nuestra propia autosuficiencia. Yo pude, yo lo hice, yo lo compré, yo lo adquirí. Y vamos dejando a Dios de lado. Como el sentido de dependencia de Dios decrece, las posesiones materiales llegan a ser vistas como la base y garantía de seguridad. De este modo es un error decir que los hombres pierden la fe. En vez de eso la transfieren de Dios, quien dio el don, al don dado por Dios. Y se preocupan más y más por la acumulación de tesoros materiales, hasta que totalmente son absorbidos por ellos, mientras prósperamente casas, tierras, casas a más casas, tierras a más tierras, y desarrollan un fuerte sentido de suficiencia propia. Y se ven a sí mismos como siendo el árbitro de su propio destino. Y se hacen a sí mismos dioses en lugar de Dios, y el orgullo es el aspecto más distintivo de su carácter. Siempre que un ser humano desciende por este camino, está viajando por la misma senda que pisó el primer pecador. De este modo, Lucifer fue destituido de la sinceridad, de la confianza, del amor. Y agradecido hijo de Dios, llegó a ser el diablo. Su vida dejó de estar centrada en Dios y en cambio se centró en sí mismo. Y así él, y no Dios,
vino a ser la norma por la cual juzgó todas las cosas. Peor aún, mientras en los días de humildad no había estado interesado ni dedicado en juzgar a otros individuos, ahora aún el Hijo de Dios estaba bajo su crítica. Aquello habría sido suficientemente serio si le hubiera sido posible evaluar a Dios como Él era, en contraste con Él mismo como Él era, pero tan inflada tenía su vista que se vio a sí mismo como siendo verdaderamente superior al Hijo de Dios. Tan falso juicio fue posible a tan poderoso y claro entendimiento, únicamente porque había destruido el poder de pensar correctamente al permitir que el orgullo lo separara de la fuente de toda sabiduría, como está escrito. Y eso, no me digan que no, pero nos pasa a nosotros. Vamos a leer otra vez Ezequiel 28 del 15 al 17. Dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Para que miren en ti. Esto es lo que nos pasa a todos. Esto es lo que nos pasa a todos. Cuando estamos llenos de comodidad, de lujos, de todo, nos olvidamos de Dios. Y no es solo que nos olvidemos de Dios, sino que empezamos a retar a Dios y nos sentimos como Dios. Y empezamos a decir: yo soy mejor que Dios. ¿Quién dice que Dios me ha dado nada? Si yo lo hice con mis propias manos y con mi propio esfuerzo. Con todo, a este punto ningún interrogante había entrado en su mente con respecto a Dios, porque estaba lejos de preocuparse en admirar su propia belleza, al tener especial cuidado de su Padre. Él había conocido a Dios toda su vida, como siendo totalmente justo, imparcial y omnisciente. Por lo tanto, él sabía sin duda que Dios estaba tan consciente como era él de su espléndida grandeza, y que por consiguiente Dios prontamente lo elevaría a una posición adecuada de brillante gloria. Así se entusiasmó con orgullo en una espera confidente de la concesión de honores. Y eso es lo que esperamos. Yo soy la más inteligente, yo soy la que más puedo, yo soy la que tengo las ideas. Entonces me tienen que dar a mí los mejores trabajos, los mejores salarios, porque yo me lo merezco. Sin embargo, aunque el orgullo se sentía en la vida de Lucifer, ninguna duda en cuanto al carácter y gobierno de Dios se había levantado. Esto todavía estaba por venir. Tampoco Lucifer había entrado en activa rebelión contra Dios. El gran conflicto, como conflicto, todavía no había iniciado, en el sentido de que las condiciones se estaban desarrollando, lo que causaría su pronunciamiento. Él tuvo todo su carácter escondido durante mucho tiempo. Él venía carboneándose, como decimos nosotros. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, hasta que, codiciando la gloria con el Padre Infinito, había investido a su hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que solo pertenecía a Cristo. Él se infló tanto, se le llenó tanto la cabeza de humo, que creyó que era mejor que Cristo y que era el que tenía derecho. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. Lucifer, en vez de servir a su Creador, se servía a sí mismo. Despertó una gran aprensión para los que creían que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunido en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad, la justicia del Creador y la naturaleza inmutable de su ley. Todas esas cosas él se las apropió para él mismo. Él dijo: yo soy solo bondad, yo tengo la justicia del Creador
y tengo también la naturaleza inmutable de su ley. Dios había establecido orden en el cielo y Lucifer, al apartarse de él, deshonraría a su creador. Pero la amonestación despertó más su resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese, disputó la supremacía del Hijo de Dios y puso en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Eso mismo nosotros se lo aplicamos a Dios. Dios no me ama porque no me quiere dar lo que yo quiero. Dios no me ama porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Dios no es justo que yo tenga que estar aquí trabajando como una mula, perdóneme lo que le voy a decir, para ganarme este poquitillo de dinero. Y Dios, que es el dueño de todo, no me quiere dar las cosas. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Consecuentemente, Dios provocó una gran asamblea y en ella presentó la verdadera posición del Hijo. Satanás estuvo aquí casi por rendirse, pero no lo hizo. Abandonando sus lugares en la presencia del Padre, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. La sustitución de la mente de Lucifer de un falso concepto por el real carácter de Dios vino como resultado de su incorrecta evaluación de la conducta de Dios. Él atribuyó a Dios un motivo que en realidad no estaba en su esencia, en su existencia. Luego de que apareció el egoísmo y la abierta rebelión, Lucifer esperaba que Dios lo elevara a la posición que él juzgaba que merecía. No podía entender ni ver que Dios no tenía planes para promocionarlo. Dios no podía hacerlo porque Lucifer no podía ocupar el lugar de Cristo a menos que lo fuera. Tenía que ser como Dios o como Cristo, y no estaba calificado ni nunca lo estaría. Dios muchas veces no nos da las cosas porque no estamos calificados, no lo vamos a desparramar si no los da. Y toda la falta no está en Dios, está en nosotros mismos, así como esta falta no estaba en Dios, sino que estaba en Lucifer. Dios no había cambiado, pero Lucifer sí. Él había sido el humilde siervo de Dios con sus consiervos. Había llegado a ser esclavo de sí mismo. Para comprender el desarrollo del mal de Lucifer, solamente se necesita observar el mismo proceder del hombre. La persona debe reconocer que la falta está en sí mismo. De este modo fue con Lucifer. Su arrogancia consideró que él debía ser exaltado a una posición igual a la de Cristo, lo cual era un error. Y esto fue lo que lo llevó a pensar que la falta era completa y únicamente de Dios. Dios no nos quiere dar plata y yo me la merezco. Pero nosotros somos los que estamos equivocados porque no tenemos plata, porque estamos incurriendo en despilfarro. Y lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ordene, que ordene mis finanzas. Porque el dinero me está llegando, pero no sé cómo gastarlo. Un nuevo carácter de Dios floreció en la mente de Lucifer. Su deseo no fue complacido y su ansia de poder estaba en él. Había entendido que Dios mantiene la posición en relación directa con cada persona de acuerdo a las capacidades del individuo para cumplir con su responsabilidad. Y esto lo hizo pensar que Dios lo exaltaría. Esto hubiera cambiado si Lucifer hubiera reconocido su error y se hubiera corregido. Vamos a leer Hechos 10:34. Hechos 10:34, que dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Cuando se le negó la posición, equivocadamente concluyó que Dios, con gran parcialidad, estaba favoreciendo a su hijo. Se irritó y Dios declara de él que Dios no hace acepción de personas. Pero en la mente de Lucifer, Dios estaba mostrando gran respeto por su persona. Esto solo significaría que Dios era un mentiroso,
porque se había presentado a sí mismo manifestando un principio, mientras que en realidad practicaba otro. En realidad practicaba otro. En esta situación, Lucifer se sintió defraudado cuando él estaba siendo llamado a pagar un alto precio para que Dios pudiera exclusivamente gozar del favor especial de Dios. Para que Cristo pudiera exclusivamente gozar del favor especial de Dios. Si Dios hubiera establecido esto, mientras todas las otras criaturas iban a ser elevadas conforme al mérito, Cristo estaba en una clase por sí mismo y por consiguiente iba a ser delegado con una posición que nadie de los otros podía tener. Eso es una cosa. Pero declarar que Cristo especialmente no estaba favorecido y entonces, como le pareció a Lucifer, aunque esto nunca fue así en verdad, de concederle la posición especial de un favorecido hijo, era realmente hacer a Dios un mentiroso y engañador. Porque él le quitó todas las características a Dios y se las puso a sí mismo. Entonces, poniéndose todas estas características sobre sí mismo, él tenía el derecho de hacerlo, pero no era así. El que poseía esas características era Cristo Jesús. Si las evaluaciones de Lucifer hubieran sido correctas, entonces habría tenido todo el derecho a su celo y sería justificado de exigir invitar a Dios, reformar sus caminos en coexistencia con sus propios principios establecidos. Esto necesita ser claramente entendido. El hecho de que Lucifer estuviera enteramente equivocado en sus conclusiones es lo que elimina la justificación de su rebelión. Lucifer plenamente aceptó que había experimentado un gran despertar. Creyó que había quebrantado una terrible esclavitud. Llegó a ser hostil con Dios y con Cristo y determinó confirmar sus derechos y tener el gobierno de Dios reformado. Así fue como el falso carácter de Dios surgió. Hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy muchas personas piensan lo mismo. Primero estuvo en la mente de Lucifer y pronto él lo difundió entre los ángeles del cielo, primero, y segundo, entre los seres humanos. Y eso lo fijó en su mente como una convicción. Primero se manifestó en Lucifer y luego se extendió a los ángeles y posteriormente al hombre. El pecado tuvo su origen en el egoísmo, en la envidia también, en desear las cosas ajenas. Ahí él estaba incumpliendo todos los mandamientos de Dios, absolutamente todos. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su Creador y granjearse su homenaje. Para ello presentó falsamente a Dios, atribuyéndole a Dios sus malas características. Engañó a los ángeles y sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Satanás dijo que era severo e inexorable. Así consiguió adeptos y de su rebelión contra Dios. Adán fue el primer hombre que le creyó. Creyó esta distorsión del carácter de Dios. Y la vida de Adán fue cambiada y echada a perder. Desobedeció la orden de Dios e hizo lo que el Señor le dijo que no hiciera. Cayó en desobediencia. Y si hubiera soportado la prueba y hubiera sido leal a Dios, las calamidades no estarían en este mundo. Así se cambió el destino del hombre. Pero cuando los hombres creen en la palabra de Dios, seremos transformados, nuestra mente, carácter, y vamos a ser idóneos para la vida eterna. Nosotros decidimos a quién le creemos creer, si a Dios o al diablo. Génesis 3:1. Vamos a leer Génesis 3:1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la trampa que el diablo ha hecho. Nos da sospechas, nos da dudas, nos pone dudas en nuestra mente para que nosotros desconfiemos de las palabras de Dios. Las primeras palabras que Satanás le dijo a Eva fueron destinadas a crear sospecha, duda acerca de Dios. Ella creía que Dios era un Dios justo, bueno, tierno, amante, pero ahora le dijo, no te lo creas, no te lo creas. La idea fue alarmante. Todo lo que sabía de Dios positivamente lo negó. Nació la sospecha y así, sugestionada, le dio cabida en su pensamiento, aun cuando no había fundamento visible para eso. Aceptó la duda para establecerla en su mente. Es evidente por la forma equivocada de declarar a Satanás la palabra que Dios le dio. Por cuanto Dios había dicho que si comían del árbol morían, con ellos estaba reportando a Dios como diciendo que no fueran a comer de él para que no murieran. Hay una gran diferencia en estas dos declaraciones. La primera declara la certeza de la muerte y la segunda solo la posibilidad de ella. Lo que Eva declaró realmente fue Dios como diciendo, era que ellos no iban a morir al comer del árbol, en caso de que murieran, que podría ser. De este modo, Satanás inmediatamente logró el éxito en tener la verdad convertida en una mentira. Y vamos a leer Génesis 3, del 4 al 5. Vamos a leer el 1 primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que Satanás hizo. Entonces el mal continuó y él fue forzado a mentirles para mantener esta posición. El principio de Dios era un don de amor para protegerlos, no para protección de sí mismo. Dios no necesita protección de nadie, ni su carácter es restringir a nadie de sus propias ventajas. Dios dio a Adán y Eva todo el mundo en que él vivieron. El árbol presentaba enseñanza de que tenían una protección perpetua. Si el respeto a la propiedad de otro fuera implantada en sus mentes, de lo contrario, contiendas, confusión y luchas abiertas se desarrollaría si los hombres buscan arrebatar a cada cual aquello que desearan. Toda muerte en la actualidad es la violación de los sabios consejos de Dios dados a ellos. Adán y Eva no aprendieron y transfirieron su sujeción de Dios a Satanás. Esto trajo muerte sobre sí. Habrían muerto el mismo día si Dios no se hubiera colocado entre vivos y muertos, diciendo, caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del hombre. Él tendrá la otra oportunidad. Y vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 3, que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, que constituyó herederos de todo y por quien asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leer también el Salmo 119, 89, 91.
Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas sirven. Salmo 135, 5, 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 147, 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Y Jeremías 10:13 dice, su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo esto Dios nos lo da, todo esto, Él es Él no puede ser diferente. Él es generoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Él hace salir el sol todos los días para buenos y malos. Él da la lluvia para que crezcan las frutas y la hierba verde del campo, para que tengamos comida y la tengamos en abundancia. Él pone los límites al mar. Él pone los límites al viento. Él pone los límites a todo el universo, porque lo sostiene con su mano, con su palabra, con su poder. Eso es lo que Él hace por nosotros. Pero nosotros, al igual que Satanás, queremos. El pasto del vecino siempre es más verde que el mío. Entonces yo quiero tener el pasto como lo tiene mi vecino. Entonces como no puedo tenerlo, yo quiero la propiedad de mi vecino. Y quiero la pareja de mi vecino. Y quiero el carro y la casa y el salario. Todo eso lo quiero para mí. Pero no lo merezco. Porque si yo supiera cómo cuidar el zacate, lo tendría mejor que el de mi vecino. Si yo pudiera ordenar mis finanzas, tendría tal vez más cosas que mi vecino. Si yo pudiera cuidar mi salud, si yo cuidara mi salud como la tengo que cuidar, yo tendría buena salud y no estaría tan enferma. Pero ¿qué hacemos? Culpamos a Dios. Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Porque todavía tenemos la astucia de decir, ¿por qué me la mandaste? ¿Por qué permitiste que yo esté enferma? ¿Por qué me tenés en tanta miseria y en tanta pobreza? ¿Por qué estoy sola y no tengo una pareja? ¿Por qué mis hijos se me van y no quieren compartir conmigo? ¿Por qué no consigo un mejor trabajo? Si tú eres el dueño de todo. Y yo lo merezco, Señor, yo lo merezco. Porque eso es lo peor. Creemos que lo merecemos. Que estamos en todo el derecho de pedir. En todo el derecho de pedir. El principio de Dios era un don de amor para protegerlos, no para protección de sí mismo. Dios no necesita protección de nadie, absolutamente de nadie. Ni el carácter es restringir a nadie. Dios le dio a Adán y a Eva todo se los dio. Le dio el huerto del Edén. Voy a tomar un poco de agua. Podían ellos hacer lo que quisieran. Dios los visitaba todas las tardes en el huerto de Edén para ver cómo estaban. Conversaba con ellos, se ponían de acuerdo como un padre amoroso y un hijo. Pero lo único que les prohibió fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no aguantaron la tentación. ¿Qué hacía Eva merodeando alrededor del árbol? ¿Qué hacía Eva?
¿Dónde estaba Adán en ese momento? Mientras Eva andaba merodeando alrededor del árbol. Porque no fue en un instante que ella lo hizo. Seguro tenía días, meses, años, qué sé yo, de estar merodeando alrededor del árbol. Y le parecía sugestiva, se le parecía sugestivo, agradable a la vista. Y cayó. ¿Por qué? Porque el diablo es así. ¿Qué fue lo primero que hizo? Poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la gente ahora? No, esa palabra era para los judíos. No, guardar el sábado era para los judíos. No comer cerdo era para los judíos. No, casarse con yugo desigual era para los judíos. Eso no era para nosotros. Tener idolatría era a los pueblos paganos, pero yo no soy idólatra. No, yo creo en Dios. Y yo tengo ídolos. Porque no solo estatuillas de madera o de piedra. No. Tengo en idolatría a mis hijos, a mi esposo, mis terrenos, mi propiedad, mi carro, mi trabajo, mi autosuficiencia. Eso es lo que hacemos. Y no está bien. No está bien. Todo lo tenemos por la misericordia de Dios. Todo, absolutamente todo. Si no lo vemos ahora, mire, acaban de pasar por Centroamérica 2 huracanes. ¿Y qué pasó con las propiedades? ¿Cómo quedaron? Devastadas. Hoy estaba oyendo el testimonio de una señora que dice, me pasó el primer huracán, me puse a reconstruir mi casa y vino el segundo y me botó lo poquito que había reconstruido, me lo botó, me quedé sin nada. Porque al final de cuentas no somos nada. También un día de estos estaba mi esposo viendo una película sobre el tsunami que hubo allá por aquellos países hace varios años. Y cómo quedó todo quedó devastado. Si lo que nosotros edificamos no es eterno, porque nosotros no somos eternos, Dios sí es eterno, y lo que Él hace es para siempre, y para siempre es su misericordia, y para siempre es su justicia, porque Él es 100% justo, pero también es 100% misericordioso, y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y nosotros no podemos exigirle algo que no nos puede dar, porque no estamos preparados para tenerlo. Y en ese momento no le podía dar el lugar de Cristo a Satanás, porque no lo merecía. Él no estaba capacitado, él no era Cristo, él no era 100% justicia ni 100% misericordia como era Cristo. Tenemos que tener demasiado cuidado en hacerle caso a Satanás y creerle. Y tenemos que ir poquito a poco cambiando el concepto y el carácter de Dios como lo tenemos, porque le damos a Dios características que solo le pertenecen a los hombres. Esa era mi palabra de hoy. Eso les traía para hoy. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, para ir cambiando la imagen del carácter de Dios y poder ser cada día mejor. Dios me los bendiga. Emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz. Murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré